Hola a todos, hoy vamos a hablar de la promesa de Dios para vencer que está en el libro de Romanos capítulo 3 en el verso 24, donde la palabra dice siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme a este estudio de esta promesa y recuerde que si este video les de bendición, compártalo con alguien más. Bueno, vamos entonces a analizar esta promesa de Dios para vencer. Miremos el versículo anterior. El versículo anterior, en el verso 23, la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es, bueno, todos pecaron, tanto judíos como gentiles, porque no se trata de tener la ley, sino de obedecer la ley, de hacer la ley, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley de Dios. Acuérdense que hablamos bastante acerca de eso, de que hay que tener claridad de qué ley están hablando para tener claridad. Entonces son los hacedores de la ley de Dios los que son justificados delante de Dios y no solamente los oidores o los que la tienen. Entonces por eso Pablo aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ver, decirle que a uno que está destituido de la gloria de Dios es decirle, usted está destituido de estar cerca de Dios. Está destituido de que se manifieste el poder de Dios y la presencia de Dios y que se manifieste Dios en todas sus manifestaciones, en sus hermosas y maravillosas manifestaciones. Entonces, eso significa muerte eterna, porque ya nosotros sabemos y hemos hablado en otras ocasiones que nosotros tenemos eternidad, pero para que sea vida eterna tiene que estar cerca a Dios. Y si nosotros estamos alejados de Dios, entonces eso es muerte eterna. Así que lo que se trata es de tener vida eterna. Entonces cuando Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces aquí es cuando viene la promesa, el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero entonces tendríamos que hacer un análisis aquí de dos palabras que deben de ser definidas claramente para que podamos entender esto. La primera de esas palabras es redención. Cuando usted busca la palabra redención en el diccionario, dice que es acción y efecto de redimir. Entonces, ¿cuál es la acción de redimir? La acción de redimir es cuando alguien paga por uno, o lo salva, o lo rescata, lo libera, o da por terminado un castigo que uno tiene. Esa es la acción de redimir. Ahora, ¿cuál es el efecto de redimir? Pues el efecto es haber alcanzado la salvación, la liberación, la apertura de la cárcel. Eso es la redención. En otras palabras, es que alguien ha pagado por uno o lo ha salvado a uno para que uno alcance pues aquello que estaba anhelando, la liberación, la salvación, el que ya no tenga que seguir siendo castigado. Miremos entonces ahorita la justificación. Cuando usted busca en el diccionario la palabra justificación, dice que es acción y efecto de justificar. Y bueno, pues miremos cuál es la acción de justificar. La acción de justificar es cuando una persona presenta una prueba que demuestra la inocencia o la bondad de una persona, de un hecho o de una cosa. Nosotras las madres somos unas expertas para eso. Cuando se trata de que alguien viene a juzgar a nuestros hijos, entonces nosotros siempre salimos, no, pero es que pasó eso, pero es que estaba cansado, pero es que sucedió esta otra. Siempre estamos justificando todo el tiempo que no es que sea tan mal, que no es que ha hecho las cosas tan mal, que no es que sea grosero, que no es que esto, sino que la verdad es que pasó otra cosa antes que hizo que el hijo de nosotros hablara o dijera de esa manera. Entonces, esa es la acción de justificar, es presentar una prueba de la inocencia o la bondad de alguien. Ahora, ¿cuál es el efecto? El efecto de esto es que esa persona sea perdonada, sea elevada, sea santificada o sea restaurada y reconocida. Entonces, ya teniendo claridad con esto, nosotros entonces vamos a ver la promesa que Pablo nos está diciendo, porque Pablo está diciendo que estamos siendo justificados, es decir, se presentó una prueba de que somos justos, se presentó una prueba de que somos justos y que esa prueba es gratuita y que esa prueba vino por la gracia de Dios. ¿Por qué por la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios acuérdense que la gracia de Dios es uno de los 7 espíritus de Dios. Entonces, como el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo tenía el full de los 7 espíritus de Dios, del Espíritu Santo, uno de esos espíritus es el espíritu de gracia, el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, viniera y pagara por nosotros para que nosotros fuésemos salvos, liberados y que hubiese una apertura de la cárcel para todos los que estaban presos o cautivos. Y es muy bonito porque cuando usted ve el nombre en hebreo de Señor Jesús, el nombre en hebreo es Yeshua y Yeshua significa Jehová Yoshia y eso significa Jehová salva.
Así que Él era el Salvador, Él era el que redimía. Ahora bien, entonces, volviendo a esa porción bíblica cuando dice, siendo justificados gratuitamente, es decir, se presenta una prueba de que nosotros somos justos por la gracia, porque la gracia del Señor estuvo en el Señor Jesucristo, haciendo que Él no solamente tuviera el deseo, no solamente tuviera el deseo, sino el poder de hacer la voluntad del Padre, que era que pagara por nosotros, que nos salvara a nosotros, que nos restaurara a nosotros, que nos liberara a nosotros. Entonces, mediante esa redención que Él hizo, mediante ese pago que Él hizo, entonces es que nosotros recibimos esa justificación. Allí está la promesa. ¿Por qué es tan importante esa promesa? Es importante porque muchas veces el enemigo trae a nuestras vidas un espíritu de culpabilidad. El espíritu de culpabilidad nunca viene de parte de Dios. De parte de Dios viene un espíritu de arrepentimiento, porque cuando uno se arrepiente de algo que ha hecho mal, entonces uno va y entra en cuentas con el Señor, como dice la palabra, venid a mí y todos vuestros pecados que sean rojos como el carmesí, yo los volveré como la blanca nieve. Él quiere que nosotros entremos en cuentas con Él, que nosotros restauremos nuestra vida y empecemos y hagamos las cosas bien. Pero a diferencia de este espíritu de Dios de arrepentimiento, está el espíritu que pone el enemigo, que es un espíritu de culpabilidad. Y el espíritu de culpabilidad dice, yo no lo merezco, yo nunca voy a ser justificado, no tengo perdón de Dios, yo no merezco, por ejemplo, una mujer, si fue fornicaria antes, y entonces dice, no merezco un buen esposo, no merezco tener un buen matrimonio, este pecado va a seguir con todos mis hijos, va a dañar toda mi familia. Es decir, todas esas cuestiones que el enemigo trae y lo que la palabra está diciendo, hey, acuérdese que usted es justificado gratuitamente por la gracia de Dios que fue derramada en el Señor Yeshua. Y el Señor Yeshua, que su nombre es Jehová Salva, Él nos salvó, pagó por nosotros, nos rescató, nos liberó y abrió las puertas de las cárceles de opresión y de todo ese tipo de cosas que el enemigo quiere tenernos, de la cautividad que nos tomó, y nos está diciendo, ahora por lo tanto ustedes pueden tener acceso a la gloria de Dios. Acuerde lo que había dicho en la parte anterior, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Ya no tenemos que estar destituidos de la gloria de Dios. Nosotros podemos estar cerca a Dios, podemos ver las manifestaciones de Dios, la presencia de Dios se puede manifestar también a nosotros, y nosotros somos templo ahorita de Dios. Él viene a nuestras vidas, se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Es bellísima esta promesa, es una promesa de libertad. Pero continuemos con lo que sigue después, porque aquí nos va a dar aún muchísima más claridad. Dice en el verso 25, hablando pues de la promesa, porque la promesa está en el verso 24 y en el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, está hablando del Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Así que nosotros tenemos fe de que la sangre del Señor Yeshua, del Señor Jesucristo, fue suficiente pago por nuestros pecados. Así que Él es propicio. ¿Por qué es la palabra propicio? Y vamos a entenderlo. Digamos que, por ejemplo, una persona mata a otra persona y entonces después de que mata a esa persona va a las autoridades de una ciudad y dice, perdóneme, 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 yo no lo quise hacer, perdóneme, perdóneme. ¿Eso será suficiente? ¿Será propicio para pagar la deuda de haber matado a otra persona? Por supuesto que no, no es propicio. Entonces eso lo podíamos ver con más claridad, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, en el verso 23 al 25, donde la palabra habla acerca de la ley del talión. Y esa ley lo que dice, lo que habla es de, para hacer justicia, cuando alguien ha cometido un error y hay que hacer justicia, entonces el castigo tiene que ser de acuerdo al agravio. Por eso se decía ojo por ojo y diente por diente. Si alguien le saca un ojo a alguien, entonces la forma de pagar es sacándole el ojo a la otra persona. Si alguien mató a alguien, entonces la forma de pagar será que muera. Si alguien le quitó un diente a alguien, pues entonces pagará quitándole el diente. Esa era la ley del talión, la ley de... Pero realmente no era que quisiera decir... Eso es lo que van a hacer, es decir, alguien mató, vaya, mátenlo, alguien hizo... No, el punto de esto era cuál es el de alto, el nivel de la falta que se cometió, debería ser el castigo que se comete. Entonces, por eso, aquí en el verso 25, cuando dice, a quien Dios puso como propiciación, que el Señor Jesucristo fue la propiciación, es el pago propicio por medio de la fe en su sangre, porque su sangre fue con lo que pagó Él,
para manifestar su justicia, porque igual Dios es justo, no va a dejar pasar por alto ninguna de nuestras faltas. Su reino se establece en justicia. Entonces, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que esta sangre tiene tal nivel de valor, tan poderoso valor, que ha pagado los pecados nuestros de antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesucristo, al Señor Yeshua. Está pagando los pecados ahora y por siempre y para siempre. Es una sangre con un valor grandísimo, grandísimo, que ha pagado, ha dado el precio para que nosotros seamos rescatados, salvados, liberados, abiertas las puertas de las cárceles y de cautiverio, porque esa sangre tiene muchísimo valor. Ahora bien, miremos lo que dice el verso 26. Es precioso porque el verso 26 dice, con la mira. Entonces, todo eso tenía un objetivo. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Wow. Dios quiere manifestar su justicia. Es decir, Él no va a pasar por alto ninguna cosa. No es tan simple como que nosotros cometamos un error y digamos, ups, me equivoqué, Señor, perdóname y sigo por adelante y no ha pasado nada. No, no se trata de eso. Dios es justo, ante todo es justo. Entonces dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, dice el verso 26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿No es maravilloso esto? Él no solamente es el justo, Él es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Así que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Esa palabra fe es muy importante porque aquí yo creo que una de las, no sé, de las definiciones que podría abarcar todas las definiciones de fe, nosotros sabemos hay una definición muy hermosa en la Biblia de la fe que dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perfecto. A mí me gusta utilizar otra que es práctica y que abarca todo, que es fe, es hacer todo lo que dice la palabra de Dios. Si usted realmente tiene fe, usted hace todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando dice que la mira era manifestar en este tiempo la justicia de Dios a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo, entonces el que es en la fe en Jesucristo dice, como Él hizo, yo hago, como Él caminó, yo camino, lo que... sus costumbres, sus tradiciones, su forma de ver las cosas, su vida, su relación con el Padre. Eso es la fe en Jesucristo. Y cuando uno tiene esa fe en Jesucristo, entonces se manifiesta la justicia de Dios. Es maravilloso poder verlo como el marco general. Veamos el verso 27, porque entonces Pablo continúa con todo esto acerca de esta justificación. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Por qué? Porque previo a esto estaban diciendo los judíos que, bueno, que ellos eran los que eran justificados porque finalmente ellos eran los que tenían la ley. Y Pablo les decía, no, un momentico, no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de la ley. Porque aún los gentiles, si hacen lo que dice la ley, pues ellos serán justificados. Pero si ustedes tienen la ley, conocen la ley, le dieron a guardar la ley, pero no guardaron la ley, pues entonces no están siendo justificados. Entonces por eso Pablo dice aquí, ¿dónde está pues la jactancia? Y él dice, él mismo responde, queda excluida. Y él hace otra pregunta, ¿por cuál ley? Entonces vuelve y hace otra pregunta a esta otra, dice, ¿por la de las obras? Acuérdense que les había dicho de la ley, que hay la ley de Dios, la ley de los hombres, la ley de las obras, la ley del marido, la ley del casado, la ley de la soltera, la ley de la doncella, la ley... Miles de leyes, cantidades de leyes. Entonces hay que saber de qué ley se está hablando para que no caigamos en el error de decir que la ley de Dios está abolida, que la ley de Dios ya no va. Porque lo que no va son las leyes de hombres, pero la ley de Dios es eterna porque ha salido de la boca de Dios y lo que ha salido de la boca de Dios es eterno por siempre y para siempre. No es como que Dios dijo una vez algo, alguna cosa y que después diga, ups, me equivoqué, ahora ya eso no va. No, no funciona de esa manera. La ley de Dios es eterna, de siempre y para siempre. Por eso la palabra dice, el cielo pasará y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, porque sencillamente su palabra es eterna. Ahora bien, entonces volvamos a lo que está diciendo Pablo. Él dice, ¿dónde queda la jactancia? Él dice, queda excluida. Y entonces él hace la pregunta, ¿por cuál ley? Y después él vuelve a hacer otra pregunta, ¿por la de las obras? Y él responde, no, sino por la ley de la fe. Entonces aquí es interesante porque nos pregunta cuál ley, después nos pregunta que si la ley de las obras, después nos dice que por la ley de la fe. Así que hay una ley de la fe, hay una nueva ley de la fe, la ley de la fe en que en el Señor Jesucristo, en el Señor Yeshua. Por eso no podemos hablar así de la ley de una forma tan general y decir esto va, esto no va, quitamos y ponemos. No.
Hay que ser específico cuando la palabra habla específicamente de qué ley está hablando y que nosotros podamos mirar en el contexto exactamente de qué ley está hablando para que podamos hacer una interpretación clara y precisa en esa porción. Entonces él está diciendo que no hay jactancia y que ahorita la jactancia queda excluida por la ley de la fe y de la fe en qué. La fe en el Señor Jesucristo, en su sangre, en su pago, en su redención, en las cosas que Él hizo. Ahora, el verso 28 de este capítulo 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, esto es importante. Aquí se está hablando de la justificación. Entonces, Él está diciendo, nadie es justificado por las cosas que hace. La verdad es que es justificado porque el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, pagó por usted, porque Él lo rescató, Él lo salvó, por eso es justificado. Se puede presentar una carta y decir, hey, esta sangre pagó por todo lo que yo hice en el pasado, por esto que yo hice, yo no sé qué, por lo tanto yo soy justo, de tal manera que yo me merezco, por causa de lo que Él hizo, el perdón, la elevación, la santificación y la restauración. De eso es lo que se está tratando y eso es lo que está diciendo. Concluimos pues que todo hombre, sea gentil, sea judío, es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora bien, miramos lo que dice el verso 29, porque esto se va poniendo cada vez mucho más interesante. Entonces dice Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Hace una pregunta. Y después hace otra pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Ahora él responde, ciertamente también de los gentiles. Es decir, no es que haya una ley para los judíos y una ley para los gentiles. Hay una ley universal. Todo lo que ha salido de la boca de Dios es ley universal y eso se cumple sí o sí. Se va a cumplir. Pero entonces algunas personas creen, es que es el Dios de los judíos. No, Él es el Dios de todo el universo porque Él creó todo el universo y nos creó a todos los hombres. Que algunos crean o no crean, que unos tengan claridad o no tengan claridad, eso es otra cosa. Pero de que Él es el Dios de todos, es el Dios de todos. Ahora bien, entonces en el verso 30 dice Pablo, hace la respuesta por qué ciertamente Él es el Dios también de los gentiles. Dice, porque Dios es uno solo y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que la justificación no es una cuestión de si es circuncidado o no es circuncidado, si mintió o no mintió, si conoce o no conoce. No, es una cuestión de el pago que el Señor hizo y que nosotros podamos creer que ese pago es suficiente. Fue una propiciación, fue el pago más que suficiente y justo para cada una de nuestras faltas. Y aquí viene una porción bíblica que yo diría que es de esas que nosotros tenemos que resaltar, remarcar, tachar, memorizar y tener muy en cuenta. Y es lo que dice el verso 31 de este capítulo 3, del capítulo 3 del libro de Romanos. Y dice la palabra, luego por la fe invalidamos la ley. Haz esa pregunta. Entonces, como ahorita estamos bajo la fe, la ley no sirve, la pisoteamos, la desechamos, la tiramos fuera porque ya la ley de Dios no va. Entonces le dice, escuche bien lo que dice esa porción bíblica, porque dice, luego por la fe invalidamos la ley. Y Pablo responde, en ninguna manera. A mí me gusta esa forma como él responde, en ninguna manera. Porque alguien podría decir, pues una parte de la ley sí, otra parte no, pueda que sí, pueda que no. Depende de las circunstancias, depende del lugar, depende del tiempo, depende de las personas. Depende si son judíos o depende si no son judíos. Depende. No, aquí no depende de ninguna de esas cosas. Aquí la palabra es textual y precisa. Luego, por la fe invalidaremos la ley. Y él responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que cuando nosotros tenemos fe en lo que el Señor Jesucristo dice, acuérdense que Él cumplió toda la ley. Cuando nosotros tenemos fe en Él, y no solamente sabemos que Él pagó por nosotros, pero además le seguimos a Él y hacemos lo que Él hizo, entonces somos instrumentos de Dios que se llenan también de la gracia de Dios. Ahorita la gracia de Dios cae con nosotros para que ahora nosotros hagamos las cosas, no porque la ley está escrita por ahí, sino porque el Espíritu Santo nos guía a nosotros a que nosotros hagamos la ley.
Acuérdense que no se conocería el pecado sino por la invalidación de la ley. Es hermoso, es bellísimo, es supremamente claro. Hay que partir del hecho de saber que Dios hace justicia, juicio y equidad y buen camino, que todo lo que sale de su boca es bien para nuestras vidas. Que a veces no lo intentamos, que a veces lo malinterpretemos, que a veces lo pongamos en una balanza con cosas que no corresponden a la balanza, es otra cosa. Pero la verdad es que cuando nosotros empezamos a ahondar y ahondar en el conocimiento del Señor, nos damos cuenta que el Señor jamás se ha equivocado y nunca se va a equivocar. Y que todo lo que sale de su boca es perfecto, es santo, es bueno, edifica, nos ayuda, es perfecto. Y que lo que nosotros necesitamos entender es la dimensión mucho más amplia. Así que bueno, ya tiene esa promesa. Cuando lleguen esos tiempos donde el enemigo le quiere traer un espíritu de culpabilidad, recuerde que alguien ya pagó por usted, ya lo salvó, ya lo rescató, ya lo liberó, ya le abrió las cárceles. Ya usted no tiene por qué decir, yo siempre tengo que estar triste, yo siempre tengo que estar pobre, yo siempre tengo que estar enfermo, yo siempre tengo que... No, Él abrió, pagó por usted para que se le diera apertura a la cárcel y para pagar por el castigo que usted está recibiendo, para decir, ya, suficiente, ya no más castigado por eso. Y usted ahorita tiene una prueba, una valiosísima prueba para presentar, para que diga, por lo tanto, a mí se me ha añadido justicia. Yo tengo ahorita una justicia imputada a través de la muerte del Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo merezco el perdón, la elevación, la santificación y la restauración, porque yo tengo fe en que la sangre del Señor Jesucristo fue la propiciación por todos mis pecados y el de toda la humanidad. Bellísimo, bellísimo. Cuídense, que la gracia del Señor esté con ustedes. Un abrazo gigante y por favor recuerden, necesito que me colaboren suscribiéndose a mi canal de YouTube, dándole like al canal de Facebook y compartiendo este video para que yo pueda continuar haciendo este tipo de trabajo. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Bye.